Saludos, amada iglesia, qué hermoso estar juntos una vez más. Vamos a adorarle a nuestro Dios y repite después de mí, dile: Señor, eres tú la razón de este tiempo. Te adoramos, Jesús. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo que ven. Te adoramos, Jesús, y te decimos: oh, 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 mi corazón conquistas, mi alma tiene está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Me rindo a ti, mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleje en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Me rindo a ti, mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, que luz me da y todo lo que soy clama por ti. Cantamos dile conmigo, iglesia: me rindo a ti, me rindo a ti, nos rendimos, Dios, me rindo a ti, mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dile: mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, que luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 gracias, Señor. Gracias, Dios. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra fe. Te amamos. Si algo te decimos también es: Dios, aquí estamos para ti.
retos enfrento hoy, que aún tienen que caer, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Levanta tus manos y canta. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está que nunca fallará. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Una vez más te alabaré. No necesito más, no necesito más. Guárdame en tu amor. Una vez más te alabaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás. Tú nunca fallas, Dios, y levantamos nuestra voz. confiaré, tu promesa sigue en pie,
tú eres fiel. Seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie y tú eres fiel. Seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás, en que nunca fallarás. Tú siempre fiel, Señor. Tú siempre fiel, Señor. Buenas noches con todos. Yo quiero hacer una oración y compartir una palabra que el Señor me ha mostrado acerca de los diezmos y ofrendas antes de poner nuestra semilla. En Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Y Dios le mandó a Isaac a habitar en esta tierra y a sembrar en esa tierra. Y en el versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y luego en el versículo 16 dice: entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces estas escrituras nos muestran que a veces en lo natural quizás nosotros podemos pensar que en los tiempos difíciles ahora no tengo para sembrar, no tengo para poner mi diezmo, no tengo para bendecir a tal persona o a tal obra o sembrar en alguna necesidad o en algún compromiso. Pero aquí nosotros vemos que en este tiempo hubo una hambre en la tierra terrible porque hubo sequía. Pero sin embargo Dios le dio una directriz a Isaac, que era sembrar en ese tiempo, y que a causa de su obediencia él sembró. Y dice que cosechó ese año 100 por 1 y Dios le bendijo y se hizo, dice, se enriqueció y fue prosperado. Y no solo eso, sino que también su bendición, la consecuencia de su obediencia, trajo bendición a toda esa región. Entonces Dios nos llama a sembrar independientemente de cuál sea la situación. Quizás en los tiempos que menos tengo son en los tiempos donde esta semilla va a dar una mejor cosecha, como vemos ahí. ¿Y qué es en lo natural? Quizás lo que yo puedo hacer es retraer mi mano. No tengo para sembrar, no tengo para dar a esta persona. Ahora vemos mucha necesidad, pero en lo espiritual, cuando nosotros sembramos, estamos activando la ley de la siembra y la cosecha. Y esto es lo que Dios nos llama a hacer. Y esto fue lo que hizo Isaac, y él fue bendecido al 100 por 1. Entonces, hay semillas que quizás son fáciles de dar, que brotan de cuando tengo abundancia, y esto Dios anhela, pero hay semillas como estas, la que tuvo que sembrar Isaac en ese tiempo, que brota quizás de un tiempo en donde no había mayor abundancia, pero dio lugar a la abundancia. Y esto es lo que Dios quiere. Nuestras semillas tienen el poder para romper la necesidad, para romper, sí, porque está sembrada en una buena tierra, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Señor, por permitirnos sembrar, por permitirnos ser partícipes de tu obra, Señor. Oramos que estas semillas sean semillas sacrificiales, sean semillas de cualquier tipo. Nosotros las sembramos con fe, sabiendo, Señor, que el 100 por 1 vamos a cosechar de cada una de ellas. Como dice tu palabra, tus principios no fallan, no cambian, son eternos. Y gracias que mientras nosotros, Señor, los ponemos por obra, veremos tu gloria, Señor, y tu manifestación sobre cada una de estas acciones que hacemos por fe. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas noches con todos. Para mí es una bendición compartir con ustedes de la palabra del Señor y vamos a orar poniendo este tiempo en las manos de Dios y bajo su guía y dirección. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque ella es vida a todos los que la escuchamos, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú el que me guíe mientras comparto, y tú también, Espíritu Santo precioso, el que habla a cada uno de nuestros corazones y despierta en nosotros este anhelo por escuchar tu voz, Señor, por ser guiados cada día por tu voz, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de esta noche se llama escucha mi voz. Dios ha estado hablándome acerca de la necesidad, de la importancia que tenemos de escuchar su voz. Cuando yo estaba leyendo en Job 1:5, la palabra dice así, dice, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Sí, la palabra nos enseña que Job hacía holocaustos todo el tiempo, que era un hombre que tenía un corazón sin tacha, una vida sin tacha delante de Dios, pero él pensaba, dice, porque él decía, quizá habrán pecado mis hijos o habrán blasfemado contra Dios, ¿sí?, en sus corazones. Entonces el Señor me llevó a meditar que Job estaba actuando no necesariamente en una guía, en una dirección de Dios, sino en un pensamiento que había en él, en algo que él pensaba, él imaginaba. Y esto me llevó a mí a preguntarme, y creo que debería llevarnos a todos a preguntarnos, ¿qué es lo que me lleva a mí en mi accionar? ¿Qué me lleva a tomar tales o cuales decisiones? ¿Y qué es? ¿Son mis propios pensamientos, lo que yo me imagino, lo que yo creo? Quizás aún sin hacer mal, pero realmente qué voz es la que guía, dirige mi vida y por ende dirige mis pasos y mis caminos. Entonces esto es tan importante y cobra más importancia cuando nosotros leemos lo que Dios nos dice en el Salmo 81:11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Entonces, la palabra nos muestra, sí, que victoria en mi camino está conectada con haber escuchado la voz de Dios, con seguir una directriz que viene del corazón de Dios, y que muchas veces, aun cuando con buenas intenciones yo hago ciertas cosas, si estas no están respaldadas, dirigidas por su voz en mi vida, su voz en mi corazón, una directriz que yo tengo de su palabra, entonces no necesariamente me va a llevar a la victoria. Y esto es algo que Dios trató con su pueblo una y otra vez. Vemos también en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 8, donde dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Aquí está Dios hablando, tratando con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿sí? Y les dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y en el versículo 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ir hacia adelante? La Biblia dice que la senda del justo es hacia arriba, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Y aquí la palabra nos está mostrando por qué el pueblo de Israel no pudo avanzar, ¿sí? Porque ellos no escucharon su voz. Ellos
Entonces, ellos caminaron en sus propios consejos y por eso es que esto nos muestra que hay una conexión directa entre lo que escuchamos y nuestro corazón. Por eso dice que debemos, la palabra, el Señor nos dice, debemos hacer nuestro oído estar atento a la voz de Dios. Eso tiene que ver con mi voluntad, eso tiene que ver con mi corazón. ¿A qué voz, a qué directriz, a qué le estoy dando un lugar primordial en mi vida? Y Dios quiere que yo dé oídos a su voz para que me vaya bien, como leímos. Sí, oh Israel, si me hubieras escuchado, en un instante habría derribado a tus enemigos. Yo no sé cuáles son las cosas que usted enfrenta en este tiempo, si es necesidad financiera, si es que es una necesidad familiar, si es que es una necesidad, no sé, en su trabajo, diferentes cosas, que todos enfrentamos retos y a veces dificultades. Entonces Dios nos promete que la victoria viene de escucharle a Él, y como leímos en el Salmo 81, que el tiempo de nuestros enemigos, es decir, la destrucción de nuestros enemigos sería para siempre. Si usted quiere tener una victoria definitiva en su vida, entonces ya sabe lo que necesita hacer, es estar su oído atento a la palabra de Dios, atento a la sabiduría, a lo que Dios quiere hablar. Quiero ir a un versículo en el libro de Mateo que habla acerca de un personaje que tenía este enfoque maravilloso del que Dios nos está hablando, de enfocarnos en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 8, en el versículo desde el 5 yo les voy a leer. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ¿qué es lo maravilloso aquí en esta escritura? Es el enfoque del centurión. Él estaba enfocado en la palabra. Jesús, tú tienes el poder, tú eres sanador, tú eres bueno y solo tienes que decir tu palabra. Ese es el enfoque que Dios quiere que tengamos, que nos lleva a un nivel mayor de fe. Y miren, más adelante dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí, esto va totalmente en oposición a lo que leímos en Jeremías, sí, en donde en esa época el pueblo de Israel no escuchó su voz y caminó bajo sus propios consejos. En cambio, aquí vemos a este hombre poniendo su fe en la palabra, en lo que Jesús iba a decir. Con esta expectativa, solo di la palabra. Y en el versículo 13, saltándonos un poquito, dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? Entonces, este es el resultado de poner mi fe en donde debo poner, de priorizar la palabra de Dios en mi corazón a la hora de creer. ¿Sí? Entonces preguntémonos: ¿qué valor, qué lugar le hemos dado a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar le he dado al consejo de Dios en mi corazón, en mi vida? ¿Sí? Y esto es tan importante. La palabra de Dios me da luz, corrige, endereza mi senda, me redarguye muchas veces, ¿sí? Pero por eso es tan importante que tenga yo el enfoque correcto. Y quiero ir ahora un poquito a hablar acerca de la mujer sirofenicia. Quiero hablar también de ella. Y encontramos esto en el versículo 21 del capítulo 15 de Mateo. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, que da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. ¿Sí? Y la palabra nos muestra que cuando ella fue liberada, cuando Jesús dijo esta palabra. Entonces, esta es la fe grande a la que Dios quiere llevarnos a cada uno de sus hijos. Y nosotros, para desarrollar nuestra fe, necesitamos tener el enfoque correcto en Cristo, saltar toda ofensa, saltar toda oposición. Esta es la clase de fe que salta toda ofensa. Sí, y hay una escritura que no vamos a ir allá, pero que nos habla de este hombre que llevó a su hijo a ser liberado por los apóstoles. Y cuando Jesús se acerca le dice: ayúdame, porque le llevé a tus apóstoles y ellos no pudieron hacer nada por él. Entonces Jesús les dijo: generación de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Y cuando vino el joven, Jesús oró por él, ordenó al demonio que salga y salió. ¿Sí? Entonces, esta es la clase de autoridad que está en la voz de Cristo, en la palabra de Dios hablada con fe, sin duda. Y cuando Jesús les reprendía a los discípulos porque no pudieron liberarle, hay algo lindo en la Biblia. El mensaje dice: generación que no tiene enfoque en su vida. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que tengamos el enfoque correcto, que mi enfoque esté en el poder de Dios. Dios tiene todo el poder, pero mi fe tiene que conectarse con su poder. ¿Cómo nos conectamos? A través de su palabra, a través de creer en lo que Él nos dice, en su palabra, que nunca cae vacía, que nunca deja de cumplirse cuando estamos ahí para creerla. ¿Sí? Entonces, esta es la voz de victoria en mi vida, la voz de la palabra de Dios en mi corazón, a la que yo le he dado este espacio. Y quiero por último ir a Cantar de los Cantares 2, 8, 14. Sí, en el capítulo 2 dice, desde el versículo 8 dice: la voz de mi amado, es la sulamita, sí, exclamando: la voz de mi amado, he aquí, él viene. Sí, y esto es lo que pasa cuando yo expecto y me presento delante de Dios y le busco a Él, expectando su voz. Él viene, detrás de Él viene su voz. ¿Sí? Y más adelante, miren lo que le dice el esposo a la esposa, que realmente es la iglesia, estamos representados nosotros. En el versículo 14 le dice, desde el 13 le dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces, este es el llamado de Dios a su iglesia, a nosotros. Él quiere también escuchar nuestra voz. Dios nos llama a una comunión. Cuando nosotros hablamos, cuando clamamos a Él, cuando oramos, cuando proclamamos la palabra, cuando le alabamos, le adoramos, Dios quiere escuchar también nuestra voz. Esto es lo que Él quiere hacer. Sí, tener una comunión y llevarnos a un nivel de comunión mucho más grande, que nos va a llevar, como dice la palabra, hacia arriba, hacia adelante. En el capítulo 5 de Cantar de los Cantares también dice: yo dormía, en el versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. ¿Sí? Entonces es ella reconociendo la voz del amado. ¿Cuándo? Cuando mi corazón está velando, cuando yo no he permitido que mi corazón esté cargado
bajo el peso de las circunstancias, bajo el peso de las dificultades, sino que he dado un espacio para que mi corazón esté alerta a Él y le he dado un lugar especial a su voz. Sí, y dice, es la voz de mi amado que llama. Y luego en el versículo 6 dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Esto es lo que Dios anhela que esté en nuestro corazón, que detrás de su hablar salga mi alma, que haya esta búsqueda de una comunión mucho más clara, mucho más íntima. Nosotros vemos a Jesús en todas las escrituras. Nosotros vemos a Jesús que siempre tenía esta comunión con Dios, que Él se apartaba para orar, para buscar, y cuando Él venía para acercarse a la gente, Él no venía con las manos vacías. Él llegaba siempre con su corazón lleno de lo que Él había visto, de lo que Él había escuchado decir al Padre. Por eso decía, todo lo que yo hablo es lo que le oigo hablar a mi Padre. Y un ejemplo hermoso de esto también es María. Y esto es lo que Dios quiere que sea nuestro corazón en este tiempo. María fue esta mujer que cuando Marta estaba allí sirviendo y haciendo todas las cosas, frente a todo este barullo, este tumulto, María escogió un lugar a los pies de Cristo para escuchar lo que Él hablaba. Ella se alimentaba de las palabras que salían de Cristo. Entonces, este es el llamado de Dios, escuchar su voz, es como este viento que refresca nuestra alma, que despierta, que alienta nuestro corazón. Estamos terminando el año, estamos terminando un tiempo quizás de muchos retos, pero donde también hemos tenido la oportunidad de tener más comunión con Dios. Y el Señor nos está llamando a que nosotros cerremos esto buscándole aún más intensamente, que tengamos esta intensidad en nuestra búsqueda de Dios, para salir como salió ella, tras su hablar salió mi alma. A esto es a lo que Dios nos está llamando, y este es el regalo que yo siento Dios nos está dando, que Él nos está esperando para darnos las promesas en las cuales vamos a afincar nuestra fe y en las cuales vamos a avanzar en victoria. Dios nos habla de victoria y de victoria definitiva, y esta viene de escuchar su voz y mi fe en su voz, en su palabra. Entonces vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú has hablado en esta noche a cada uno de nuestros corazones, despertándonos, levantándonos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti, Señor, en lo que tú tienes que decirnos, porque está escrito, el que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no oirá, y tú quieres escuchar nuestra voz, la voz de tu iglesia, de tu novia, y quieres hablar también a nuestro corazón para guiarnos y llevarnos a cada uno de tus hijos a su victoria, Señor. Por eso yo oro, Señor, que en cada uno de nosotros se despierte este anhelo, esta intensidad para buscarte, quizás como nunca antes lo hemos hecho, Señor, porque hay esta necesidad tuya y este clamor y este llamado para que inclinemos nuestro oído a tu voz, a tus razones, y avancemos en victoria. Yo oro que nunca más ninguno de nosotros andemos detrás de nuestro propio corazón o del consejo tal vez de aquella voz oportunista que busca captar nuestra atención para llevarnos a divagar de las razones de verdad y de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, que es bendición, que es victoria, que es guiarnos por esas sendas deleitosas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero hablar un momentito con las personas que estén quizás mirándonos por primera vez, y quiero invitarles a, con una oración, declarar a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra dice que todo el que recibe a Cristo en su corazón y declara su fe en Cristo será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo quiero guiarles y les pido que repitan esta oración conmigo. Quienes estén conectándose por primera vez y nunca hayan hecho esta oración de entregar su vida a Cristo, y díganle: Padre Dios, yo creo que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz por mí, y yo
abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como aquel que llevó mis pecados en la cruz, pero también como aquel que se levantó de la muerte y me dio vida y me dio victoria sobre el pecado. Perdóname por cada uno de ellos y yo te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Queremos estar en contacto contigo y orar por ti, por tus necesidades. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Ya se conectaron con nosotros? Pues síguenos en Facebook como Comunidad de Fe Granados y en Instagram como @cdfgranados. Y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres nuevo o nueva escuchando nuestro mensaje, escríbenos para estar en contacto contigo. Les queremos bendiciones.